la atracción del sur, el destino de una España que sufriría siempre del mito del nordismo contra el sudismo, del héroe nórdico contra el villano del sur. Señor Madariaga, ¿en qué se funda este mito? Yo creo que tiene dos orígenes, uno religioso, llamémosle así, y otro militar, también llamémosle así. El religioso empieza con la Reforma. El luteranismo y el calvinismo establecen dos focos de antihispanismo en Europa primero, y luego, a medida que va aumentando fabulosamente el éxito de España, en todo el mundo. Y el otro, el militar, porque España ha sido hasta hace muy poco el país más estratégico del mundo, y todavía desde muchos puntos de vista quizá uno de los más estratégicos, porque todo país que está situado, un país que está situado como España, dominando el estrecho de Gibraltar, tiene que ser un país que todo el mundo considera, teme y, si es necesario, odia, porque el odio es una cosa que se puede fomentar. De ahí viene este mito, que además ha establecido la idea completamente contraria a la realidad del nórdico contra el hombre, el europeo del sur, poniendo al europeo del sur en inferioridad, pero es una cosa conocida que sin el sur, sin el Mediterráneo, no existiría una civilización europea. Y en cuanto a los hechos históricos, si se va a estudiar de una manera concreta los hechos históricos, yo mantengo y desafío a cualquier historiador que me demuestre que estoy desacertado. Yo mantengo que la historia imperial de España es menos inhumana, más limpia, más desembarazada de todo lo material, aunque llena de errores políticos, pero más limpia, más clara y menos inhumana que la de ningún país que haya tenido la posibilidad de imponer su voluntad sobre otros pueblos, que es en el fondo lo que se llama el imperialismo. Me parece que esta es una manera de pensar que no está falseada ni alabeada por el patriotismo, sino que es una cosa objetiva. Me acuerdo cuando escribí mi famoso artículo sobre Gibraltar, que se me felicitó por mi patriotismo. A mí me indignaba eso. Yo no he hablado en pro de que se devuelva Gibraltar a España desde el punto de vista del patriotismo. He hablado desde el punto de vista de la verdad, de lo objetivo, y sostengo que sería una cosa muy buena, no solo para España, sino para Inglaterra. Por consiguiente, me parece una cosa monstruosa el imaginar que, por ser español, tenga que hablar forzosamente en favor de la manera como España ha comprendido su papel histórico en la historia. Se podrá criticar este papel histórico, se podrá decir que está lleno de errores, como lo está. Dentro de un rato probablemente tendremos que hablar de uno de sus grandes errores. Pero lo que es indudable es que desde el punto de vista de la historia del hombre, de lo que el hombre debe ser con los demás hombres, el imperio español es el imperio que más claramente ha visto que todos los hombres son hermanos, y los demás países imperiales no han comprendido que los demás eran hermanos. El español habrá tratado a estos hermanos con mayor o menor crueldad, con mayor o menor respeto, pero ha visto en ellos hermanos, mientras que los demás países no han visto hermanos en los países indígenas que han ido a colonizar, y los han exterminado muchas veces, como en el caso de Tasmania, los han exterminado de una manera voluntaria. En España no se ha propuesto nunca nadie, ni ha sido nunca política española el exterminar a nadie. Ha habido muchos criminales que han cometido crímenes con los indígenas, por ejemplo, sobre todo en los grandes viajes de antaño, cuando el indio servía de bestia de carga. Horribles crímenes, pero no ha habido nunca una posición teórica y práctica de que el indígena era un ser inferior. Eso no ha sido nunca doctrina española ni práctica española. Por eso me parece una cosa
completamente artificial esta idea de que el nórdico es un ser superior al súdico. No lo es, ni en moral ni en inteligencia. Yo mantengo que el hecho de que los españoles, los italianos y los griegos tengan una función mucho menor que la que tienen los nórdicos no europeos en la civilización material, física e intelectual de Europa, no es prueba de que sean pueblos inferiores, sino pueblos superiores. Yo mantengo muchas veces a los amigos asombrados del norte de Europa, que España y los países del sur de Europa están casi siempre mal gobernados, no porque sean seres más atrasados, sino porque son seres más inteligentes, y no hay nada más difícil que gobernar a un pueblo inteligente.